Hola, buen día, un gusto saludarles. Mi nombre es Andrea Castañeda, estudiante de Derecho. Hoy voy a hablarles un poco sobre los medios de extinción de las obligaciones. La famosa frase que las obligaciones nacen para morir encuentra sentido en el presente tema, pues la obligación es por esencia temporal o pasajera y se extingue o culmina por diversas causas. Los modos de extinguir las obligaciones son todos aquellos actos o hechos mediante los cuales las obligaciones desaparecen de la vida jurídica. La forma normal de extinción de las obligaciones es el pago, pero pueden existir otra serie de causas. De acuerdo con el artículo 1156 del Código Civil Nacional, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación o por la novación. Además de estas causas, pueden haber otras, como el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, cuando existe por pacto, por resolución, por incumplimiento o por alteración de circunstancias. Existen diversas clasificaciones de los modos de extinción de las obligaciones. En primer lugar, pueden distinguirse entre modos de extinción generales y modos de extinción especiales, según sean aplicables a todas las obligaciones: pago, novación, confusión y prescripción, o a determinadas obligaciones como la muerte, la condición resolutoria y el término resolutorio respectivamente. En segundo lugar, distingue entre modos voluntarios que dependen de la voluntad de las partes: pago, dación en pago, compensación, novación, remisión de deuda o mutuo disenso, e involuntarios que son ajenos a la voluntad de las partes, que sean la confusión, la prescripción, causa extraña no imputable y muerte. En tercer lugar, se diferencian también entre modos de extinción directos y modos de extinción indirectos. Los primeros son los que no inciden sobre un elemento generador de la obligación, pero la extinguen de manera inmediata: pago, novación y prescripción. Los segundos son los que inciden sobre un elemento generador de la obligación y por ende la extinguen, que son la resolución, la rescisión, el mutuo disenso y la revocación. Esto quiere decir que existen 11 medios de extinción de las obligaciones: el pago o cumplimiento, la pérdida de la cosa debida, la condonación, la confusión, la compensación, la novación, el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, la imposibilidad sobrevenida, la resolución y, por último, la prescripción. El pago o incumplimiento o cumplimiento es la forma natural de extinción de las obligaciones. Por su naturaleza, finalidad y función, las obligaciones nacen para morir, pues su propio ejercicio produce su consumación y extinción. El pago, correctamente realizado además del efecto extintivo, tiene el efecto de liberar al deudor y el de hacer satisfacer el crédito. La pérdida de la cosa debida extingue la obligación siempre que ésta fuera a entregar una cosa determinada y se hubiera perdido o destruido sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora. La condonación es un acto de liberalidad del acreedor que supone el perdón de la deuda y con ello la extinción de la obligación. Significa la liberación total o parcial de una obligación económica por parte de una persona o entidad financiera a quien le corresponda el pago de la misma. La confusión se produce cuando la calidad del acreedor y el deudor se reúnen en una misma persona. Esto ocurre cuando la persona que debe una obligación es la misma que tiene derecho a recibirla. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una persona que es deudora de una obligación hereda los derechos como acreedora de esa misma obligación. La compensación se produce cuando dos personas son al mismo tiempo acreedoras y deudoras la una de la otra. En este caso, las obligaciones se extinguen hasta donde alcance el menor de ellas. La compensación puede operar de forma legal o convencional. En otras palabras, ambas partes tienen deudas recíprocas entre sí y deciden extinguirlas compensando las obligaciones. La novación es el medio mediante el cual las partes acuerdan cambiar las condiciones originales de una obligación por otras diferentes. Pueden darse por cambio del objeto, del sujeto, de la causa o por cambio de las condiciones esenciales del contrato. En otras palabras, la novación implica la modificación de los términos de una obligación existente a la creación de una nueva obligación que reemplaza la anterior. El mutuo disenso
se produce cuando las partes acuerdan de manera expresa o tácita poner fin a un contrato o a una obligación. Ambas partes están de acuerdo en dar por terminada la relación contractual o en dejar sin efecto una obligación que habían asumido. El desistimiento unilateral se refiere a la renuncia por parte del acreedor a su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. El acreedor decide voluntariamente renunciar a su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, liberando así al deudor de su compromiso. La imposibilidad sobrevenida es o se da cuando la obligación se extingue por causas ajenas al deudor. Es importante destacar que la imposibilidad sobrevenida debe ser ajena a la voluntad de las partes y debe ser superveniente. Además, la parte que alegue la imposibilidad sobrevenida debe probarla y comunicarla a la otra parte para que surtan efectos, y las partes deben restituirse mutuamente lo recibido hasta el momento para quedar liberadas de sus obligaciones. La resolución implica la terminación de un contrato por incumplimiento de una de las partes. En caso de incumplimiento grave fundamental, la parte afectada puede solicitar la resolución del contrato y exigir la restitución de lo entregado. Se considera que el contrato nunca existió y que las partes deben devolverse mutuamente todo lo que hayan recibido en virtud del mismo. La prescripción es el concepto legal que se refiere al plazo establecido por la ley durante el cual una persona puede ejercer sus derechos o reclamar el cumplimiento de una obligación. Cuando este plazo ha transcurrido sin que se haya ejercido el derecho correspondiente, la obligación se extingue y la persona ya no podrá reclamar su cumplimiento. Estos son algunos de los medios extintivos de las obligaciones distintos al pago que se reconocen en Venezuela. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos medios tiene sus propias condiciones y requisitos específicos para su aplicación, por lo que es recomendable asesorarse siempre con un profesional del derecho para determinar cuál es el más adecuado en cada caso concreto. La doctrina ha referido diferentes formas de la extinción de las obligaciones, además de que la enumera el Código Civil, de allí que se aluda a de otras maneras las extinciones asociadas al tiempo, como la condición resolutoria o la muerte en las obligaciones personalísimas. El cumplimiento de la condición resolutoria extingue la obligación, por lo que se suele referir a la par de otras circunstancias como el término extintivo, como manifestación de la autonomía de la voluntad y muy excepcionalmente la decisión unilateral, pues en principio la sola voluntad de una de las partes no pone fin a la relación jurídica. Con esto me despido, muchas gracias por haber escuchado este video.